Varias cosas. Hablando de tecnología, si os bajáis a la izquierda veis que ponen The Loom. Nosotros teníamos otro logo y por las moderneces pues estamos cambiando el logo. Ahora nos llamamos así, ¿no? El logo anterior era que estéis cerca de Hospitales en el grupo que yo trabajo y lo demás son proyectos universitarios. Aquí aparece un nombre que se llama doctora Sandra Vicente. Ella fue una fellow mía, ella es angio y cirujana vascular. Y bueno, y le dije, échame una manina, sobre todo porque con todos mis respetos, lo que vamos a hablar de vasculitis viene en los libros. Es decir, que tampoco vamos a volver locos. Entonces vamos a ver si le damos alguna gracia. Escuchando a mis compañeros, siempre me llama una atención cuando doy conferencias y participo en el mundo, me da igual el signo que tenga el mundo. ¿Por qué delimitamos tanto el oficio del que hace la técnica? Que si radiólogos, que cirujanos, que si intervencionistas, sea un especialista. Es curioso, a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Ese empeño de creer que tener un título colgado en la pared te solventa los problemas que tengas de conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque además lo sabemos perfectamente, las técnicas se usan de varias maneras. O sea, no es, hombre, lo que no puede ser nada en medicina si no es buen médico, si no es humanista. Es que todo el mundo se olvida de esto. Es que en el siglo XVIII no se podía ser médico si eras humanista. Los barberos eran los mejores cirujanos que había en el mundo y podemos seguir así haciendo ejemplos. Entonces siempre me llamó la atención, ¿no? Yo que tengo un oficio basado mucho en la humanidad, siempre me llamó. Yo recuerdo cuando, porque claro, también siempre me gusta decir la misma frase y los que me conocéis, pero lo sabéis, lo mío era la pediatría. Yo abandoné la pediatría porque descubrí un día que la cirugía iba a cambiar y concretamente pues, tuve el honor de conocer a Andreas Grunchi y me manté con el Azulich. Y entonces me di cuenta siempre, y Andreas Grunchi era el cardiólogo, claro, tampoco era la leche, era un cardiólogo, y decía, escultaba y leía litros. Tampoco lo vamos a poner porque esta palabra de castellano que se llama hemodinamia, y alguien la comentó hace un momento, o sea, unidades de stroke intestinal, por supuesto, y hay unidades de hemodinamia portal, pero no sé por qué en castellano, porque en esta lengua no se usa así, usamos la palabra hemodinamia y ahí todo el mundo adora el corazón. Y el corazón es una puta bomba, es decir, una bomba que significa que el cerebro es lo importante. El corazón es una máquina que incluso se puede sustituir. Una vez hecho todas esas entradillas, que es de lo que se trata, ¿no? Que disfrutemos de un conocimiento, siempre esta diapositiva, si alguno me ha visto más veces, la tengo hecha de los 80. O sea, sin esa base, y falta todo el campus universitario, no existe medicina. Necesitamos esto en la cabeza. Y no están los ingenieros, los telecos, los ingenieros, los economistas, los computadores. Olvídate, en estos momentos es más, la mejor carrera del mundo en medicina se llama economía. Punto 1. Y punto 2. ¿Por qué? Porque tú haces un sembrado, plantas y luego cosechas lo que tú has conseguido sembrar. Ese es el chiste de la economía. O sea, la carrera más sanitaria se llama economía. Una vez dicho esto, aquí aparecen los más cercanos al oficio, que son la enfermería, las farmacias y los físicos, ¿no? Que somos nosotros los physicians, los médicos. Entonces, pero fíjense estos 3 escalones. Es que no cambio la diapositiva porque es vieja de narices y la dejo así. Educación. Esto es muy importante. Si no educamos, no seremos libres. Si nos empeñamos en que el que opera en primer lugar es el genio de la casa, olvidémoslo, porque ese señor será mayor y se quedará sin poder presumir de manos, mejor dicho, de cerebro y de habilidades técnicas. Lo siguiente, esto es lo complicado. Ustedes saben lo complicado que es hacerse actuar continuamente en las técnicas que tenemos. Fíjense, como curiosidad, aquí en Canarias en este momento hay una universidad privada que se llama Europea. ¿Ustedes quieren creer que el padrino de la promoción de ingeniería de este año, de arquitectura concretamente, soy yo? Soy de la primera promoción. ¿Por qué? Porque yo creo que en su día, alguna vez la habrán escuchado alguno, unifiqué la mejor estructura del mundo, del planeta. Estamos hablando de Louis Vuitton en París, estamos hablando de la Torre Eiffel, estamos hablando de la Puerta de Berlín, estamos hablando del cuerpo humano. Es la mejor estructura. Y conseguí, con un proyecto que se llama BIM, Building Information Modeling, que es para arquitectos, unificar las dos cosas. Y de ahí sale un proyecto que se llama No podemos olvidar, estudiar para olvidar. Esto significa que usamos la estructura, la número 1 del globo terráqueo, la del cuerpo humano, para construyendo mejorar la información. Todo esto os lo digo porque me gustaría que, ya que no vais a aprender nada conmigo de arteritis,
Ahora bien, que nos lleváramos ideas y allí conseguimos el tratamiento. Y de ahí, fíjense, gracias a la comunicación, como estamos haciendo la tecnología, que es lo que estamos usando ahora, llegaremos al paciente, que en inglés sí, pero a ver si nos quitamos también la costumbre en castellano de llamar paciente. Hasta la cuarta acepción del diccionario de la Real Academia no existe relacionado con sanidad. Existe el cliente, que es el que viene, se informa, se preocupa, y el enfermo. Y estas cosas me gustaría que las aplicáramos no solo en arteritis, sino en nuestro trabajo del día a día. Esto me gustó mucho porque lo escuché una vez cuando aquella vez que se fueron a Bin Laden a cargárselo y apartar de la vascular, no lo escuché la vascular de patología vascular, que el sistema progresivo e incurable, que esto sería muy bueno que explicase a nuestros enfermos. La enfermedad vascular no se cura. Esto sería muy bueno. Por tanto, no tengamos prisa. Es decir, todo lo que podamos hacer clínicamente y mínimamente invasivo será superior a cualquier cosa que hagamos posterior. Y esto, curiosamente, se llamaban SEALs, las fuerzas especiales, que, por cierto, muy América del Norte, iban 2 helicópteros y perdieron uno. Imaginar, y el otro estaba viendo la televisión, tampoco es que hubiera una guerra frontal, ¿no? Pero bueno, y entonces siempre me gustó, y lo estaba escuchando, y aquel día, me parece que estaba en Berlín, curiosamente, estaba afeitándome, y se me ocurrió sobre la marcha usar el término. En vascular, queridos, el día más feliz fue ayer. Nunca tendremos un día feliz. Acuérdense siempre que hemos hecho un esquema intestinal, una hemorragia, no sé qué, y saben esa llamada que dicen, doctor, que suba planta, que al enfermo le pasa no sé qué. Y tú te acabas de creer que habías solucionado un puto problema. Lo que habías es echar una mano a un problema que no se va del cuerpo humano. A partir de ahí, esos son los logos que usan los SEALs, y ahí tenéis pues, un ejemplo de cómo podemos meter una fenestrada con un agujero a la NASA. Eso se puede hacer todo lo que queramos, no voy a perder mucho tiempo diciendo. Y entonces pensamos en lo que es teoría, ¿no? ¿Qué os voy a decir a vosotros que no sepáis? Pues a mí lo único que os puedo decir como conclusión del día es que parece ser que los inmunomoduladores son las medicaciones mejores, que hasta que no está en fase 3 intentar revascularizar es un error y que lo mejor que se puede hacer es intentar mejorar las cosas con medicación clínica 3-6 meses si no tenemos lesiones obstructivas importantes. Entonces es una conclusión que no es mía. Así como las teorías anteriores sí que son parte mía, esto no es mío. Esto lo vais a encontrar en todos los libros, las etiologías, etcétera, los tamaños de los vasos, que todo está muy bonito, pero todos leemos el mismo libro. Por tanto, este tema no es, y por cierto, aquí me han ayudado, pues la Sandra que te he mencionado, mi segundo que es todavía Sander, el alemán, que ya lleva sufriéndome 22 años conmigo, y por cierto ahora compartimos el espacio, pues somos tan pobres que tenemos que compartir hasta el espacio. Y mi despacho no está aquí, si no os lo presentaría, pero dijo que vendría. Pero como él trabaja, pues no puede venir. Tenemos síntomas, todo esto lo sabemos. Es que, ¿qué os voy a decir a vosotros de todo esto, ¿no? Lo único que cuando nos vamos a sistemas específicos, acordaros que el ictus, y volviendo al stroke intestinal, ¿no? O la hemoptisis, son cosas, curiosamente, que podríamos solucionar de forma mínimamente invasiva. Y acordaros lo que pone abajo, insuficiencia renal aguda. Luego os contaré una cosa a propósito de esto para que tampoco se os olvide. Las trombosis, pues afortunadamente hoy día tenemos métodos pequeños. Una de las cosas por las cuales, es una frase con Castañeda Zúñiga, que supongo que todos recordarán, uno de los pioneros del mundo, una vez le pregunté, porque cuando el enfermo viene y le digo que lo voy a operar sin abrir, nadie me dice, oiga, doctor, ¿y cómo usted hace eso? ¿Quién fue el ingeniero que diseñó? No, nunca. El cliente, en este caso el enfermo, te pregunta, ay, doctor, qué bueno es usted, que me ha operado sin abrir. Y nadie se fija que existe un desarrollo tecnológico no producido por médicos en general. Luego siempre hay médicos de la leche que hacen tecnologías y otras técnicas. Pero fíjense que siguiendo con el tema, le pregunté a Willy un día en una entrevista en radio. Le digo, Willy, ¿por qué crees que los ingenieros nadie les hace puto caso cuando realmente son nuestro motor? Es decir, ahora mismo, y volviendo a las gracias de hemodinamia, etcétera, el otro día se descubrió la arteria radial. La arteria radial, excepto en variables anatómicas, viene de nacimiento. No se usaba sencillamente porque no cabían catéteres. ¡Punto! No porque de repente ocurriera un genio de la arquitectura cardiológica y dijo, la arteria radial es la leche. No es la leche. La arteria radial es una arteria pequeñita y como además teóricamente bajan 3, el que se joda a uno no le importa a nadie, quedan 2, mientras que si se dejó de la punción femoral, pues es un problema de circuito periférico. Entonces, hoy día, ese es el chiste. El chiste es que nos ha mejorado la tecnología. Nosotros, si ustedes analizan un poco los adultos, verán que no hacemos nada prácticamente que no hiciéramos hace 30 años. Lo que lo hacemos mejor, con tecnología más fina, cuidados mejores. Es decir, la arteritis,
Pues la arteritis, una vez hecho un tratamiento médico y un buen diagnóstico, pues a ponerse las botas, es decir, a trabajar. Como desgraciadamente se va a morir con ello, pues le vamos a echar cuando hay una oclusión, cuando hay embolia, etcétera. Y por supuesto, acuérdense aquella técnica que describimos para el ictus, abriendo la carótida, que por cierto, venían los libros y nadie se fijó, cuando pones un stent en la carótida no hace falta dilatarlo, se dilata solo. Pero no lo inventamos nosotros, venían los libros, pero como nadie miró, les da igual. Sigamos, no os voy a contar todo esto. Desgraciadamente, y como hablabais antes, pues como todo el mundo sabe, yo no sé, yo he hecho una vía una ecografía, yo no sé hacer ecografías, TAC entiendo poco, yo siempre pregunto, pero me han dicho que hay unos TAC ahora que son tremendos, ¿no? Que se ve todo y lo hacen casi todo solo, excepto el tratamiento por ahora. Bueno, sigamos, los medicamentos, lo más importante, repito, que es lo que me han informado, que existen los inmunomoduladores actuales, son realmente los que llevan el peso del tratamiento para hacer que la evolución se vea los procesos agudos, llega a esa fase 3, donde ahí sí que un tratamiento quirúrgico, me da igual, mínimamente invasivo, cirugía abierta, se puede hacer, ¿no? ¿Qué os voy a contar de esto? Todo esto son fotos de libros, y es que vosotros los habéis visto de memoria. Yo prefiero llevaros a otra filosofía, ¿no? ¿Ves? Cuando se montan esos marquitos. Yo me acuerdo, fíjate, la primera angioplastia que yo hice en mi vida, y fue solo el año 80, no habíais nacido casi ninguno de los que estáis ahí, pues el año 1980 fue ahí precisamente una lesión, como te veis, en el brazo derecho, ¿no? Y en aquella época, lo que era inconsciencia, eso es ser joven, pues no me preocupó si se iba a marchar algo por la vertebral ni por la carótida. Hay que hacer falta tener sangre fría e inconsciencia. Yo tenía un buen compañero que es angiólogo, aparte de cirujano torácico, es cirujano vascular, que se llama Cerolo, he trabajado muchos años con él, y siempre hablaba de eso, que es lo bonito cuando éramos pibes y no teníamos riesgos ninguno, ¿no? O por lo menos no los pensábamos. Que os voy a encontrar. El otro día, hablando de este tema, realmente con Tobías, hablábamos eso, porque muchas veces hemos hecho tratamientos del ojo tapando fístulas, y también nos podíamos plantear alguna vez echar una mano cuando tienen relación con las arteritis. Pues ya sabéis, estos son diferentes tipos de tacayoso que están muy bien, pero están ahí, nada nuevo para nadie. Es decir, ahora solo tenéis que analizar, una vez que ya hemos quitado la parte inflamatoria, porque no nos molestamos en hablar caminos. Eso sí, también os diré una cosa. El bypass era aquello que se decía a un sitio que no funcionaba distalmente y por eso se tapan. Pero claro, los stents, digamos que podríamos también intentarlo. Yo voy diciendo también desde que se inventaron. A mí me gustaría, si se pudiera hacer, yo me parece más honesto, desde el punto de vista médico, ingresar a un enfermo cada 2 años, hacer una angioplastia y colocarle 4 stents y dentro de 3 años o 4 empezar de cero. Me parece realmente duro. Yo esto lo hablaba muchas veces con Julio Palmas cuando empezó el desarrollo de los stents de coronarias. Me acuerdo tantas conversaciones ahí en San Antonio de Texas, donde él vivía, y teníamos siempre unas conversaciones sobre lo mismo. Por ejemplo, pues Julio se equivocó en una cosa, que hizo que el balón fuera más largo que el stent, hasta que se dio cuenta que entonces la energía se hacía en los extremos del balón, no en medio de, y por eso empezaron las restenosis. Si os fijáis bien, todas las equivocaciones que hemos hecho han sido técnicas y de más razonamiento. Es decir, nosotros realmente lo que aprendemos es lo que tenemos que fijarnos y razonar, pero no creyéndonos que somos la leche, creyéndonos lo que somos, unos tíos que tenemos conocimientos médicos, que la parte humanística y que sin ingeniería no existiríamos en la actualidad, meternos en la cabeza. Nadie. El cirujano clásico sí que hubiera existido, quitemos la aguja y el hilo, a una mala pues coges hilo de coser. Pero el otro no. Todo esto que estamos hablando de los tubitos, esto se tenemos que agradecer a nuestros compañeros, los ingenieros. La clínica, los efectos físicos, etcétera, no van a entender porque es una chorrera, más diagnóstico diferencial, todo esto lo sabéis, y si no, como me gusta decir a mí, lo miráis en el libro que paso está. Déjame que os siga contando alguna batalla, tampoco vamos a ver las dosis, olvídate. Empezamos ya a ver estampas. Estas estampas, que estas son del libro, Sandra me las copió, pero yo os contaré alguna más directa, porque ¿qué pasa? Pues tecnológicamente ya no podemos permitir el lujo de estuchar la aorta, y por cierto, como tiene mucho flujo, pues si lo hacemos bien, no se tapará casi nunca esa prótesis. Pues así que tiene mucho diámetro. Y acordaros siempre que la arteria renal es la arteria con más flujo del organismo. Pasa lo mismo, es decir, si lo hiciéramos bien, tampoco se nos taparían las renales. Sigamos.
Las enfermedades cerebrovasculares no voy a entrar otra vez. Y luego estamos, pues la tromboflebitis. Realmente eso es una enfermedad no solo grosera en sus formas, sino en su comportamiento social, es dura de narices. ¿Sí? Las operaciones, por supuesto, pues teóricamente más en extremidades inferiores, bla, 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 bla. Y aquí tenemos una foto que nos puede gustar. Esta mañana se lo veía con Tobías y le preguntaba cuál le gustaba más. Y le gustan más estas, las que terminan así. Curiosamente, cuando Tobías es un experto en abrir vasos donde nativamente existían, pero estaban cerrados, ¿no? Y ahí es donde tenemos que trabajar. El famoso core screw acordaros siempre que cuando el equipo de Minnesota describió el mecanismo de la angioplastia, fue en contra de la teoría de los patólogos de Gruise, que se equivocaron, ¿no? Cuando hicieron el diagnóstico. Y sin embargo, ahora vemos este core screw en las salidas de las arterias y nos da repelús. Pero podríamos hacer algo más, es lo que yo intento llevar adelante. O sea, el problema radica, olvidaros de lo que estemos hablando, todo. Si nos preocupamos lo podemos mejorar, porque se trata de una enfermedad incurable, sistémica, y solo va peor, no va mejor. Y si esto nos lo metiéramos bien, y sobre todo lo más importante, a los adultos yo no tengo ya ningún futuro con vosotros, pero a la gente joven que escuche, y alguno pueda escuchar esta charla, se lo tiene que meter en la cabeza. No le puede decir al enfermo, ya se curó. Esas expresiones tan groseras y tan insultantes. Un enfermo no se cura, y menos de patología vascular. No os va a contar más del esto, sigamos. Simplemente para que veáis que nos hemos molestado para hacer estampas, pero es que esto lo sabéis vosotros y si no, repito bien los libros. ¿Ves? Aquí ya podemos encontrar, ¿ves? Una ciudad atrapada, la buscamos. Ese es el chiste. Ese es el chiste. Buscar lo que existe. Y hoy, ¿por qué lo podemos hacer mejor? Porque tenemos materiales mucho más pequeños. Tenemos guías de 0,14, 0,12, tenemos aquellas que no se doblan nunca a la punta, tenemos esos catéteres de 3 frames, 2 frames, todo eso. Pero eso, primero, agradecer a nuestros colegas del campus universitario los favores que nos hacen. Y segundo, que lo sepamos contar, lo sepamos explicar. Y por cierto, cuando trabajemos distalmente, yo sé que han hecho tubos muy largos, pero acordaros que existen abordajes intermedios como la poplita, las pedias, etcétera, etcétera. Sigamos con esto. La artritis de la ciudad, ya te digo, es que me parece tan cursi que os diga estas cosas a vosotros. Esto es lo cursi. No, esto es la realidad. Esto es duro de narices, míos. Y a veces con una pequeña dilatación en la medicación, esto desaparece. Son personas, el otro día me viene una jugadora de voleibol, ya sabéis que los canarios juegan mucho a voleibol, y esta chica estaba en Alemania y fue para Italia y le preguntó a alguien, oye, ¿tú que eres de por allá abajo conoces a un tal Mainar? Y al grupo dice, sí. Y la niña descubrí, lo primero en cuanto la vi, que la niña, aparte de jugar muy bien a voleibol, gastaba mucho en guantes. Lo que pasa es que ella se lo callaba. Y entonces el problema que tenía no era de los balonazos que le habían dado en ese brazo. Fíjate la coincidencia de la vida. O sea, estamos hablando de cosas del siglo XXI, no de antes de ayer. Y esto es lo que quería contaros. Lo que quería contaros es que acordaros siempre que el CO2, donde estéis sentados ahora, me da igual, lo que os rodea es CO2. Y no se puede tocar. ¿Por qué? Porque es incomprensible, intangible, es todo, no se hace nada. Y entonces, esto es lo que podemos usar con la gente que queremos indagar bien las arterias, porque está muy bien el tag de la leche, con la inteligencia artificial, los ecos, todo dentro de un tiempo será como los Galmus de Felson de los años 70. Te digo, mire, doctor, aquí tiene estas 4 opciones. Como es médico, elija usted. No porque es radiólogo, sino porque es médico. Y ahí avanzaremos. Y entonces acordaros siempre que mucha gente se olvida que lo que estamos sentados, lo que nos rodea en estos momentos se llama CO2. Y eso, bien usado y bien sumado en los sistemas digitales, nos da información angiográfica. Acordaros que uno de los problemas que tiene es que quita la explosividad, pues al ser un gas que se comprime, cuando sale de explosión. Y por eso ahí, en la Universidad de Gainesville, en el norte de la Florida, Hawking desarrolló esta técnica a través de una máquina que medía la salida por fuera, no por dentro, pues la comprimía, no, la gestionaba en la salida, pero lo que pasa es que eran máquinas muy caras y la gente optó por coger aire de una bomba de CO2 y inyectar la mano. Digamos, y aquí tienes un caso. Esto, curiosamente, es una disección de aorta tratada solo con CO2 y ahí quería recordaros de los problemas renales. O sea, no os limitéis a no hacer un diagnóstico vascular
correcto y lo más correcto. La angiografía, con todo mi respeto a todo el mundo, lo más correcto. La angiografía automáticamente porque tenga un fallo renal o un compromiso. Si usáis CO2, no tenéis que tener cuidado de eso. Aquí tenéis una imagen, es una disección, pero que quiero enseñar, fijaros ahí como hay los luz. ¿Qué pasa? Que claramente el CO2 se mete por donde no se mete ni la sangre. Miradlo. Y haces esto y te lleva... Ay, perdón. Faltan fotos, pero lo mismo. Parece que el catéter está fuera del sitio y no. El catéter está cerca. Lo que pasa es que el CO2 rellena. Acordaros siempre, cuando un enfermo queréis estudiar la aorta concretamente, cuando inyectáis, se queda el flujo arriba. Por tanto, las renales no se ven ciertas disecciones. Acordaros siempre que tenéis que mover el cuerpo. Hacer inyecciones en oblicuos para que el cuerpo mueva la cantidad de CO2 que siempre está flotando. Esto es lo primero que os quería enseñar sobre cosas que podemos hacer con o sin arteritis, pero con arteritis más porque hay mucho compromiso a veces renal, ¿no? También la fracción de rodilla. ¿Se acuerdan ustedes? Imagínense, la de bypasses se fueron a la mierda porque se hacían a este punto. Nadie lo pensó. Eso es algo. Recuérdense que el estudio dinámico de la rodilla pues es una cosa de... No sé, no quiero equivocarme si fueron 12 años o 10, ¿no? Pero hasta hace 4 días nadie se dio cuenta o dos cosas, o se arruga la arteria o cuando ponemos de pie se estira. Por tanto, ¿a dónde va? Pues nadie había razonado que cuando uno está de rodillas y cuando uno está sentado en una silla, en algún sitio tiene que meterse la arteria y se mete así, se plega en estos espacios. Yo me acuerdo de siempre en Minnesota, ya sabéis que es un sitio con mucho frío, y resulta que allí la gente pues se parte en su casa y cuando viene el deshielo todo el mundo va a pescar. En aquella época, que encima se usaba estreptoquinasa, no uroquinasa, con lo cual hacían reacciones al contraste, perdón, no, a la anticoagulación, con lo cual era un problema, pues no se podía hacer por 2 veces la estreptoquinasa, la gente tenía bypasses ahí. Y cuando llegaba, todos los bypasses del invierno, llegaba la primavera en Minnesota y venían al hospital por claudicación. Esas son las cosas que tenemos que enseñar. Todo lo demás perderemos el camino si no nos damos cuenta en algo tan físico como es la fisiología, no, la anatomía. Si no hay estructura, no hay funcionamiento. Acuérdense siempre de esto. Si no, por eso, como decía yo, la europea, soy el padrino ahora de la primera promoción de arquitectos. ¿Por qué? Porque el mejor cuerpo se llama cuerpo humano. Y esto era. Y cuando vimos esta diapositiva, que no tengo aquí la fecha, pero repito, esta diapositiva, esa foto la hizo alguien hace como 8 años, todo el mundo se dio cuenta, eso indica lo malos que somos los médicos. O sea, eso estaba ahí. Estábamos todos cercanos y nadie lo razonó. Todo el mundo pensó que la arteria se estira y se queda estirada. Y cuando se encoge, pues desaparece y la mejoran. Sigamos. Aquí tenemos cosas de casa, pero estos son detalles, obviamente, de cómo uno por colaterales puede llegar a la vía principal. Miren ustedes ahí. Entonces, ¿qué pasa? Otra cosa que tenemos que saber, por cierto, que es más fácil recanalizar de abajo a arriba que de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque de arriba a abajo las placas se meten en la vía, mientras que las de abajo acaban todas en cónico. Es decir, ¿por qué? Porque se están haciendo ya últimas para cuando entra la colateral que les lava la base de la instrucción. Entonces, eso es otra visión que había que haber tenido. Esto afortunadamente todavía lo publicamos ya en el 2012, unas imágenes preciosas donde se explica que curiosamente esa guía de mierda, que es un 012, tú la empujas y sube solica, sola. No es que sea muy hábil el operador, es que sube sola. Solo tienes que empujar. Esto es otro error también muy técnico, ¿no? Que también lo digo porque interesa que lo recordemos, además de las lesiones. Ustedes no pueden usar un balón de 6 en un sitio de 4. Y segundo, siempre tiene que ser progresiva. Esa deformación en sacacorchos, en el skull screw, ese famoso del músculo liso de la célula, eso tiene que ser progresivo. Si no, no le das tiempo a que se arrugue la célula, el núcleo en este caso. Y es lo que conserva la posición, que es donde se equivocaron, por cierto, los patólogos de Zurich. Y fue en Minnesota. La enfermedad tiene que ser progresiva de mayor a menor. ¿Ven? Acuérdense siempre, pero ustedes van creciendo, se pararán y la placa se quedará ahí. Por tanto, tampoco esperen conseguir 7 en una arteria de 7. O sea, olvídense. En algún sitio tienen que tener la porquería. Y parte se mete en la íntima
y parte llega hasta la elástica interna de la media. Pero el resto en algún sitio está. Y es preferible repetir esta acción muchas veces que poner un stent. Sigamos. Esto es muy bonito, esa me gustará más porque son imágenes parecidas. Ya veis, aquí hay una estenosis, una cortación de la leche. Fijaros cómo está. Esto me acordaré también, pues, fijaros, ¿quién hubiera dicho que esto se puede abrir? Pues simplemente no se atreverían los que no razonan anatómicamente. Entonces, en casa, que tenemos una deformación muy, muy interesante, pues hicimos esto, le pusimos los stents descubiertos, por cierto, ya descubiertos, nada de cubiertos, ya descubiertos, y cambiamos el gradiente, que era un gradiente tremendo. Fíjense, esto lo pasamos a esto. Fue suficiente, eso fue suficiente. Fíjense, el enfermo obviamente siguió con su enfermedad, con su arteritis, con todo lo que quieran, pero el chiste es ese, nosotros tenemos que colaborar en algo que no se cura. Ay, por cierto, se ha alargado encima, para colmo, como noticias regulares, que encima tenemos un alargamiento de vida, que esto supone, el alargamiento de vida supone que usamos más tiempo para tener más enfermedades que antes. ¿Se acuerdan aquella frase? A los 65 decía, hay que, pues mira, se jubiló y se murió. Pues ahora no, ahora te quedas hasta los 90. Ah, pero claro, el cuerpo no se lo ha dicho. El cuerpo no está programado para cortar lesiones hasta que tengas 80. No, los va sembrando, porque también para la gente, como decía antes otro de vosotros, en la audiencia, esto es para la gente joven. La enfermedad, el deterioro del vaso vascular empieza a los 5 meses de vida. Lo digo para aquellos que creían que era una enfermedad de adultos. Bueno, sigamos con imágenes parecidas y fijaros la diferencia, ¿no? Y ahí se puede trabajar cualquier cosa, descubierto, y cualquier cosa. ¿Por qué? Porque lo importante es cambiar el gradiente, y porque el flujo arterial de la aorta, que es básicamente la tipa que más flujo tiene del organismo, ella como arteria principal ya se encarga de lavar y evitar continuamente las hiperplasias. Esto, por ejemplo, que lo hicimos en esta publicación del 2005. Los casos primeros teníamos del final de los 90, porque si resulta que tú ibas a quirófano y te hacían un bypass, un bifurcado, porque no se podía hacer endovascular, pues la gente, ¿por qué decía? No, hombre, que no hay aneurisma, no hay espacio. Eso se llama mala praxis médica. ¿Ven? Hicimos eso, y tenemos una serie de enfermedades. Yo creo que ya muchos de ustedes lo hacen, ¿no? O sea, el endovascular sirve, haya o no haya dilatación. Si hay dilataciones, además, hoy día, pues tienes otros temas, tienes ramas, tienes tubos, tienes embolizaciones, pero fíjense, esa arteria ahí lo tienen, porque en aquella época además existía algo que era muy fundamental, que era la conformabilidad del primer stent, que era de Gore, que fue la que nos permitía aplicarnos muy bien. Ya ven ustedes cómo en la diapositiva esta de la derecha, ese era el chiste. El chiste era conseguir dos dilatar al mismo tiempo, porque si no una chafa a la otra. Esto es más de lo mismo. Usted se puede entrar por arriba, por abajo, por donde se apetezca. Hoy día pueden directamente a la curva de la tibia anterior, pueden hacer lo que les dé la gana, porque igual que la humeral, hoy día se puede meter cualquier cosa en cualquier sitio. Y eso se llama técnica, y eso se llama ingeniería, no medicina, se llama ingeniero. No va a enseñar estas cosas, porque ver hoy día esto indica que la tecnología nos ha dado unas chances que no teníamos en absoluto anteriormente. Y por supuesto, cuando yo hice la primera pierna en 1980, imagínense cómo llegamos hasta abajo. Ahora me lo pregunto yo. Bueno, más cosas. Ese, por ejemplo, está muy bonito, está lleno de stents, pero qué poco me gustan cuando veo eso. Y sobre todo porque comercialmente o económicamente, si tú le dices al enfermo, véngase cada 2 años, parece que no es moderno, que no es competente. El sistema, si es un seguro privado, se cabrea, y si es un seguro de gestión pública, pero ninguno de los dos se da cuenta que lo más caro es, en cuanto has puesto un cuerpo extraño en el cuerpo, aguantarlo permeable en un sistema vascular. Un día se me ocurrió esta chorrez que obviamente nadie me ha hecho caso aún. Esto tendría que ser las 4 cosas que nos dejaran y nos permitieran poner un stent. La una, evitar la rotura. Micromuelles, micro. Por tanto, nunca tendríamos una rotura, nunca. A ver, que los coches también se joden, pero en general, ¿no? Y si están viendo esta charla alguien de Brasil, ya saben lo complejo que es llegar a casa sin dejar el coche en el taller
con todos esos vádenes que tienen para que la gente no corra, ¿no? La hiperplasia. Pues hay un salto electrolítico. Curiosamente, cuando tú metas dos metales, hay un salto electrolítico que permitiría limpiar de hiperplasia los stents. Fíjense que esto se me ocurrió. Yo me acuerdo con Anders, no, estaba en secreto con Vanderquist. Allá en Lund, en la universidad, un día se me ocurrió esta parida y una señorita se cayó. De acá un rato le digo, ¿por qué me miras así? Y dice, hombre, porque hacer saltos electrolíticos incontrolables es peligroso. Sí, sí, pero yo recuerdo en aquella época los stents que más nos duraron fueron aquellos que sin saber habíamos mezclado dos criterios de metal diferentes. La medicación, ahorita se vuelve todo el mundo loco hablando de los stents con droga. Y cuando se va la droga, ¿qué hacemos? Ah, no, esto no pasa nada. Como yo soy un médico temporal, me la suda. No, no, no. ¿Ustedes han visto cómo recargan en vuelo los aviones? ¿Ustedes han visto que los cazas no tienen que aterrizar para poner gasolina? Pues hagamos lo mismo. Estamos en la época de los micromateriales. Tengamos unos pequeños reservorios y con un microcatéter recarguemos la medicación que necesitemos, que además, curiosamente, no tendría que ser solo para evitar la hiperplasia, podría ser para más cosas. Y teniendo en cuenta que ya no tenemos, ya hay una rotura, no hay hiperplasia, y hacemos lo que queremos, pues simplemente con un imán nos llevamos el stent, pues está limpio, no está adherido. Bueno, una vez más un clásico Leris. ¿Quién se le hubiera ocurrido pensar que esto se podía hacer? Esta foto, pues mire, se lo pone aquí. Esta foto es del diciembre del 2008. ¿Del 2008 o 10? Por ahí, 8, no me acuerdo. De 2008, pues no, pues eso. De 2008, ¿eh? Estamos en el 22. ¿Qué hicimos? Pues lo que se hace siempre, un bifurcado. Cosa que se ha hecho todavía en cirugía abierta. ¿Por qué no lo podemos hacer en cirugía cerrada? Tenga arteritis o no tenga. Por eso decía que hablar de arteritis a palo seco, pues a mí honestamente me parecía que era insultaros a vuestro conocimiento. Y luego se nos ocurre esta última, que también está muy bien, que es usando la técnica de TIPS, de eso que se hace para hacer la desviación de la porta percutánea, usar la misma aguja y usarlo para hacer bypasses in situ sin abrir. Sales de la poplítea, arrastras la guía, acuérdense que entre la femoral, tanto arteria como hay una especie de capita fina de endotelio que la recubre, por tanto ustedes solo tienen que hacer progresar la guía. No estamos en la vena, estamos en medio del espacio que existe anatómico, una vez más. Les recuerdo que todo lo que les digo yo no me lo he inventado, vienen los libros. Entonces, si vamos arriba, decidimos entrar por la femoral común y ya está, ya tenemos el bypass. Hombre, está tan feo porque esto se hizo en experimental, primera vez que lo hicimos, lo publicamos como ven ahí en el 2005, pero fue experimental y por eso quedaba trombo en los dos terminales. ¿Qué será el futuro? Pues la verdad, honestamente, ni me lo pregunte, pero si entendemos el pasado, se puede soñar con él, ¿no? Y finalmente, esto me lo enseñó uno del grupo en casa, hay más no médicos trabajando que médicos, y tengo un físico teleico que hace de cabeza visible. Eugenio Villasander hace de cabeza visible médica, este hace cabeza visible para todos los no médicos, y me enseñó esto, que en aquella época comían muchos, no tantos como ahora, pero iban a por un bicho estos grandes, pero no iba uno, iban muchos, y por esto, si vamos juntos, siempre llegaremos más lejos. Y esta es una foto antigua del grupo antiguo, que ninguno de ellos ahora, excepto Tobias, ninguno está conmigo. Y todo eso, bueno, este concretamente lleva el italiano en estos momentos, este también, que es argentino en este momento, creo que está en León, él lo tengo trabajando cerca, la nena fue una experta en mama, y ella también es argentina. Un abrazo, familia.